Aquella noche en Medellín, nadie entendía lo que estaba pasando. Jason Jiménez estaba a punto de subir al escenario frente a miles de personas cuando recibió una llamada que lo dejó completamente en silencio. No era un empresario, no era un fan. Era alguien que aseguraba tener algo que cambiaría su historia para siempre. El mensaje fue corto y extraño. Lo que perdiste hace años, apareció. Jason se quedó mirando el teléfono sin reaccionar. Durante un instante, todo el ruido del camerino desapareció. Había recuerdos que había enterrado profundamente para seguir adelante con su carrera, pero esa frase los había despertado de golpe. Afuera el público coreaba su nombre con fuerza. Miles de personas esperaban escuchar sus canciones, sin imaginar que detrás del escenario algo inesperado estaba ocurriendo. El cantante respiró profundo, guardó el teléfono y caminó hacia el micrófono con una mirada diferente. Esa noche cantó como nunca antes. La emoción en su voz era tan intensa que el público lo notó de inmediato. Pero nadie sabía que, apenas terminara el concierto, Jason Jiménez tomaría una decisión que cambiaría completamente el rumbo de su vida. Cuando terminó el concierto, Jason Jiménez no se quedó a celebrar con su equipo como siempre lo hacía. Mientras los aplausos aún resonaban en el estadio, caminó directo hacia el camerino con el teléfono en la mano. El mismo número desconocido volvió a escribir: «Estoy cerca, y lo que tengo que mostrarte no puede esperar». El cantante salió por una puerta lateral, acompañado solo por uno de sus asistentes. Afuera, en medio de la noche fría de Medellín, una camioneta vieja lo esperaba con las luces apagadas. Dentro estaba un hombre mayor que lo observaba con una mezcla extraña de respeto y nerviosismo. «¿Usted es Jason Jiménez?», preguntó el hombre con voz temblorosa. Jason asintió lentamente. El desconocido sacó una pequeña caja de madera envuelta en un paño viejo. «Esto me lo dejaron para entregárselo, el día que usted fuera alguien grande». Por un instante nadie habló. Jason abrió la caja con cuidado, y dentro encontró algo que lo dejó completamente inmóvil. No era dinero, ni joyas. Era una fotografía antigua que él creía perdida desde su infancia. Jason Jiménez sostuvo la fotografía con manos temblorosas. La imagen estaba gastada por los años, pero aún podía verse con claridad. Un niño pequeño sentado en un caballo viejo frente a una casa humilde de campo. Ese niño era él. Y detrás de la foto, escrita con tinta descolorida, había una frase que lo dejó sin palabras: «Para que nunca olvides de dónde vienes». La frase lo golpeó directo al corazón. Ese recuerdo pertenecía a una etapa de su vida que casi nadie conocía. Antes de la fama, antes de los escenarios y antes de las giras, existió un tiempo de sacrificio silencioso que muy pocos habían visto. «¿Quién le dio esto?», preguntó Jason con voz seria. El hombre respiró profundo antes de responder. «Un señor mayor. Dijo que usted lo conocería cuando lo viera. Me pidió que esperara hasta que usted fuera un artista reconocido». El cantante sintió un escalofrío recorrerle la espalda. En su mente apareció inmediatamente un nombre que llevaba años sin pronunciar. Un nombre ligado a una promesa antigua y a un secreto que nadie en su equipo conocía. Jason Jiménez no pudo dormir esa noche. La fotografía seguía sobre la mesa del hotel, mientras él caminaba de un lado a otro, recordando momentos que creía enterrados. Aquella casa humilde, aquel caballo viejo, y un hombre que le había enseñado algo cuando nadie creía en sus sueños. A la mañana siguiente tomó una decisión que sorprendió a su equipo. Canceló varias reuniones importantes y pidió que prepararan el vehículo. Nadie entendía qué estaba pasando, pero Jason tenía claro su destino. Debía volver al lugar donde todo había comenzado. El viaje fue largo. Mientras el paisaje cambiaba de ciudad a campo abierto, los recuerdos regresaban uno tras otro. Cada kilómetro parecía acercarlo no solo a un lugar, sino a una parte de su historia que había quedado pendiente. Cuando finalmente llegaron, el silencio fue absoluto. La vieja casa seguía allí, pero ahora estaba abandonada. Las ventanas rotas y el portón oxidado mostraban el paso del tiempo. Jason bajó del vehículo lentamente, sabiendo que ese lugar guardaba respuestas. Jason Jiménez
caminó lentamente hacia la puerta de la vieja casa. El viento movía las hojas secas alrededor del patio, y el silencio del lugar hacía que cada paso se sintiera más pesado. Cuando empujó la puerta, el crujido de la madera rompió el aire como si el tiempo mismo se hubiera detenido esperando ese momento. El interior estaba cubierto de polvo y recuerdos. Una mesa rota, una silla caída y las paredes llenas de marcas que parecían contar historias de otro tiempo. Jason avanzó despacio mirando cada rincón. De repente, su mirada se detuvo en algo extraño, una tabla del suelo ligeramente levantada. Se agachó y retiró la madera con cuidado. Debajo había una pequeña caja metálica vieja, cubierta de tierra. El corazón le empezó a latir con fuerza mientras la abría. Dentro encontró varios papeles doblados y una carta escrita a mano. La letra era inconfundible. Si estás leyendo esto, significa que lograste lo que soñabas. Jason sintió un nudo en la garganta. Reconocía perfectamente quién había escrito esas palabras. Era alguien que había estado en su vida cuando nadie apostaba por él. Alguien que había desaparecido misteriosamente años atrás. Jason Jiménez se sentó en el suelo de la casa abandonada con la carta en las manos. Afuera el viento movía las ramas de los árboles mientras él leía cada línea lentamente. Aquella persona le había dejado un mensaje años atrás, como si hubiera sabido que algún día él volvería a ese lugar. La carta hablaba de sacrificio, de paciencia y de una promesa que el joven Jason había hecho sin imaginar hasta dónde lo llevaría la vida. Nunca olvides quién eres, ni por qué empezaste, decía una de las frases subrayadas. Pero al final del mensaje había algo que lo dejó completamente inmóvil. Una última línea escrita con tinta más oscura. Cuando encuentres esto, busca en el viejo granero. Allí está la última parte de la historia. Jason cerró los ojos por un momento y respiró profundo. El viejo granero estaba a pocos metros de la casa. Siempre había estado ahí, pero jamás imaginó que guardaría algo importante. Se levantó lentamente sabiendo que estaba a punto de descubrir algo que nadie conocía. Jason Jiménez caminó lentamente hacia el viejo granero que estaba detrás de la casa. La estructura de madera estaba inclinada por los años, y el techo tenía varias láminas oxidadas que dejaban pasar la luz del sol en delgadas líneas. Cada paso levantaba polvo del suelo seco, como si aquel lugar no hubiera sido tocado por nadie durante décadas. Cuando abrió la puerta, el sonido de las bisagras retumbó dentro del granero vacío. Había herramientas antiguas, sacos rotos y un olor fuerte a madera vieja. Jason miró alrededor intentando recordar cómo era ese lugar cuando era niño. De pronto, algo llamó su atención en una esquina. Una marca extraña en la tierra, como si alguien hubiera excavado allí alguna vez. El cantante se acercó con curiosidad y comenzó a remover la tierra con una vieja pala que estaba apoyada en la pared. Pasaron unos minutos hasta que el metal golpeó algo sólido. Se agachó rápidamente y retiró la tierra con las manos. Lo que apareció frente a él lo dejó completamente sorprendido. Era un pequeño cofre de madera sellado con una cadena oxidada. No parecía muy grande, pero estaba enterrado con cuidado. Jason lo sacó del suelo con dificultad y lo colocó sobre una mesa vieja. Por un instante se quedó mirándolo en silencio, preguntándose qué secreto había permanecido escondido allí durante tantos años. Jason Jiménez rompió la cadena con una herramienta vieja que encontró en el granero. El corazón le latía fuerte mientras levantaba lentamente la tapa del cofre. Dentro no había oro ni dinero, como cualquiera podría imaginar. Había algo mucho más valioso para él. Dentro del cofre había un cuaderno viejo, lleno de páginas escritas a mano. Algunas estaban amarillentas, otras dobladas por el tiempo. Jason abrió una de las primeras hojas y sus ojos se agrandaron de inmediato. Aquellas letras eran canciones que jamás había escuchado. Mientras pasaba las páginas comprendió algo impresionante. Eran composiciones antiguas, escritas por aquella persona que había sido clave en su vida cuando apenas comenzaba a soñar con la música. Canciones que nunca habían sido grabadas, canciones que nadie conocía. En la última página del cuaderno había un mensaje corto que lo dejó completamente inmóvil.
Si llegaste hasta aquí, estas canciones ahora son tuyas. Termina lo que yo no pude terminar. Jason Jiménez seguía pasando lentamente las páginas del cuaderno. Cada canción parecía escrita con una profundidad impresionante. No eran simples letras, eran historias completas de amor, lucha y sueños. Algunas frases incluso parecían describir momentos de su propia vida cuando todavía era un joven que apenas comenzaba a creer en la música. Mientras seguía leyendo, escuchó un ruido suave detrás de él. El piso del granero crujió levemente. Jason levantó la mirada de inmediato. Alguien estaba parado en la entrada del granero, observándolo en silencio. Era el mismo hombre mayor que le había entregado la fotografía la noche del concierto. «Sabía que vendrías», dijo el hombre con voz tranquila, mientras avanzaba unos pasos hacia él. Jason lo miró fijamente, tratando de entender lo que estaba ocurriendo. «¿Quién escribió estas canciones?», preguntó mostrando el cuaderno. El hombre respiró profundo antes de responder. «Las escribió alguien que creyó en ti cuando aún nadie sabía tu nombre. Alguien que siempre pensó que algún día tu voz llevaría esas canciones al mundo». Jason Jiménez sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Había un nombre que rondaba su mente desde que encontró la carta, pero no se atrevía a decirlo en voz alta. Ese nombre pertenecía a una persona que había desaparecido de su vida cuando todo apenas comenzaba. «No puede ser», murmuró mientras observaba nuevamente las páginas del cuaderno. Algunas letras tenían anotaciones al margen. Pequeños consejos sobre melodías y frases que parecían escritas pensando en él. Aquella persona no solo había escrito canciones, había pensado en su futuro. El hombre mayor se acercó más y señaló la última página del cuaderno. Él sabía que no vería tu éxito, pero también sabía que lo ibas a lograr. Por eso dejó todo preparado para que un día encontraras esto. Jason cerró lentamente el cuaderno mientras el viento entraba por las tablas rotas del granero. Comprendió que ese descubrimiento no era solo un recuerdo del pasado. Era el inicio de algo nuevo que podía cambiar su historia musical para siempre. Jason Jiménez sostuvo el cuaderno con cuidado, como si cada página fuera un tesoro frágil. Mientras el viento del campo entraba por las tablas abiertas del granero, volvió a leer las primeras líneas de una de las canciones. Las palabras tenían una fuerza increíble, como si hubieran sido escritas pensando en el futuro que él estaba viviendo ahora. El hombre mayor se quedó en silencio observándolo. Finalmente habló con voz baja. «El que escribió esas canciones fue don Ernesto, el mismo que te prestaba su guitarra cuando eras muchacho». El nombre cayó como un rayo en la mente de Jason. Don Ernesto había sido uno de los pocos que creyó en su talento cuando apenas comenzaba. Recordó inmediatamente las tardes en que aquel viejo músico le enseñaba acordes sencillos mientras hablaban de sueños imposibles. Don Ernesto siempre repetía una frase: «Algún día vas a cantar para miles, y cuando eso pase, no olvides las canciones que nacieron en el campo». Jason cerró los ojos por un momento. Aquella promesa olvidada regresó con fuerza. Comprendió que ese cuaderno no era solo un recuerdo del pasado. Era una misión que había quedado pendiente. Jason Jiménez tomó una decisión inmediata. No podía dejar esas canciones escondidas en un granero. Aquellas letras tenían una fuerza emocional demasiado grande para quedarse en silencio. Mientras salía del lugar con el cuaderno en las manos, ya estaba pensando en cómo llevar esas canciones al mundo. El hombre mayor lo acompañó hasta la camioneta sin decir mucho. Antes de despedirse, le dijo algo que lo dejó pensando profundamente. Don Ernesto decía que tu voz era la única que podía darles vida a esas canciones. Durante el viaje de regreso, Jason no dejó de leer el cuaderno. Algunas letras hablaban de sacrificio, otras de sueños imposibles, otras de amores que nacían en el campo. Cada palabra parecía escrita para conectar con el público que siempre lo había apoyado. Cuando finalmente regresó a la ciudad, reunió a su equipo más cercano en el estudio. Nadie entendía por qué estaba tan serio. Jason colocó el cuaderno sobre la mesa y dijo algo que cambiaría todo. «Vamos a grabar estas canciones.
Jason Jiménez colocó el viejo cuaderno sobre la mesa del estudio, mientras los músicos lo observaban con curiosidad. Las páginas estaban amarillentas por el tiempo, pero las letras seguían claras. Nadie sabía de dónde habían salido esas canciones, pero la expresión de Jason dejaba claro que aquello era importante. Tomó una guitarra, respiró profundo y comenzó a cantar la primera canción del cuaderno. Al principio, su voz fue suave, casi como si estuviera probando las palabras. Pero a medida que avanzaba la melodía, algo cambió en el ambiente. Los músicos dejaron de moverse, los técnicos bajaron la mirada, y el estudio quedó en silencio absoluto. La letra hablaba de sueños que nacen en la tierra humilde, de promesas hechas bajo cielos abiertos y de caminos largos antes de alcanzar la gloria. Cada verso parecía contar la historia real de Jason. Cuando terminó de cantar, nadie dijo nada durante varios segundos. Finalmente uno de los productores rompió el silencio. «Esa canción es increíble». Pero cuando Jason volvió a abrir el cuaderno para revisar la siguiente página, descubrió algo que ninguno esperaba. Jason Jiménez sostuvo la fotografía durante varios segundos sin decir nada. En esa imagen estaba el inicio de todo. Un joven con una guitarra vieja en las manos y un hombre mayor sentado a su lado enseñándole los primeros acordes. Don Ernesto había sido uno de los pocos que creyó en él cuando su nombre no significaba nada para nadie. El estudio permanecía completamente en silencio, mientras Jason observaba la foto y el cuaderno al mismo tiempo. Los músicos podían sentir que aquello no era simplemente un proyecto nuevo. Era una historia que había estado esperando años para completarse. Cada página del cuaderno parecía tener vida propia. «Estas canciones no pueden quedarse guardadas», dijo finalmente Jason, con una voz firme pero cargada de emoción. «Si don Ernesto escribió esto pensando en el futuro, entonces el mundo tiene que escucharlo». En ese momento todos comprendieron que estaban frente a algo más grande que un álbum. Aquellas canciones no eran solo música nueva. Eran la continuación de un sueño que había comenzado muchos años atrás en un pequeño campo. Las grabaciones comenzaron esa misma semana. Cada canción del cuaderno era tratada con respeto absoluto, como si cada palabra tuviera historia propia. Los músicos escuchaban con atención cada letra mientras Jason explicaba quién había escrito esas canciones y por qué significaban tanto para él. Cada vez que cantaba uno de esos temas, parecía regresar mentalmente a los días en que practicaba guitarra bajo el cielo abierto del campo. Las melodías tenían una sencillez poderosa que conectaba directamente con la emoción. Las letras hablaban de sueños humildes, de trabajo duro y de la esperanza de quienes luchan por cambiar su destino. Historias que cualquier persona podía reconocer como parte de su propia vida. Poco a poco, todos en el estudio comenzaron a repetir la misma frase. «Estas canciones tienen algo diferente, algo». Jason Jiménez cerró lentamente el cuaderno después de terminar la última grabación en el estudio. Durante unos segundos nadie habló. El silencio tenía un peso especial, como si todos supieran que acababan de presenciar algo que no ocurre todos los días. Aquellas canciones no habían nacido en oficinas, ni en estudios modernos. Habían nacido en un pequeño campo donde los sueños parecían imposibles. Los músicos comenzaron a comentar entre ellos mientras escuchaban la reproducción de la última canción grabada. Cada nota tenía una emoción diferente, algo que no se puede fabricar con tecnología ni con fórmulas comerciales. Era la clase de música que nace de la experiencia real y del tiempo. Jason observaba el cuaderno sobre la mesa con una mezcla de orgullo y gratitud. Sabía que aquellas páginas habían permanecido ocultas durante años esperando el momento correcto. Don Ernesto nunca había visto su éxito, pero había creído en él cuando nadie más lo hacía. «Estas canciones no son solo música», dijo Jason finalmente. «Son la prueba de que los sueños sembrados en silencio pueden crecer incluso cuando parece que nadie los está escuchando». La primera vez que Jason cantó una de esas canciones en vivo fue durante un concierto lleno de miles de personas. Nadie conocía aún la historia detrás de la letra. Pero desde el primer verso, el público comenzó a escuchar con una atención diferente. La canción hablaba de caminos difíciles, de sueños humildes
y de la esperanza que nace cuando alguien cree en ti antes que todos. Muchas personas en el público comenzaron a levantar sus teléfonos para grabar el momento. A medida que avanzaba la canción, el ambiente del concierto cambió completamente. Ya no era solo un espectáculo musical, parecía un momento de conexión profunda entre el artista y la gente. Cuando terminó la canción, el aplauso fue tan fuerte que Jason tuvo que quedarse en silencio durante varios segundos antes de poder continuar el concierto. Las canciones del cuaderno comenzaron a sonar en radios, plataformas digitales y redes sociales con una rapidez que nadie esperaba. En pocos días, miles de personas estaban compartiendo fragmentos de las letras porque se sentían identificadas con cada palabra. No era solo música nueva, era una historia que parecía tocar algo profundo en quienes la escuchaban. Muchos seguidores escribían mensajes diciendo que esas canciones tenían una emoción que ya no era común encontrar. Había algo auténtico en ellas, algo que recordaba a los días en que la música nacía de experiencias reales y no de fórmulas comerciales. Jason observaba todo eso con una mezcla de sorpresa y gratitud. Sabía perfectamente por qué esas canciones estaban conectando con tanta gente. Aquellas letras habían sido escritas antes de la fama, cuando la música no era un negocio sino un sueño, y por eso cada verso tenía una verdad que no se podía fabricar. Era la voz de alguien que había creído en un joven soñador mucho antes de que el mundo conociera su nombre. Con el paso de los meses, aquel proyecto se convirtió en uno de los momentos más significativos de la carrera de Jason Jiménez. Las canciones no solo alcanzaban millones de reproducciones, también generaban historias entre las personas que las escuchaban. Durante un concierto, Jason decidió contar por primera vez el origen de esas canciones. Frente a miles de personas habló de Don Ernesto, del viejo granero y del cuaderno enterrado que había permanecido oculto durante años. El público escuchó en silencio mientras el cantante relataba cómo había descubierto aquel legado inesperado. Algunas personas incluso comenzaron a aplaudir antes de que terminara la historia. En ese momento Jason comprendió algo importante. Aquellas canciones ya no eran solo un recuerdo personal. Ahora formaban parte del corazón de su público. Jason Jiménez permaneció unos segundos en silencio frente al público después de terminar la última canción del concierto. Miles de personas lo miraban sin decir nada, como si todos entendieran que aquel momento era especial. En su mente volvieron los recuerdos del viejo granero, del cuaderno enterrado y de aquel hombre que había creído en su talento cuando su nombre todavía no significaba nada. Mientras el aplauso comenzaba a crecer en todo el lugar, Jason levantó la mirada hacia el cielo y respiró profundamente. Comprendía que el éxito que estaba viviendo no era solo el resultado de su esfuerzo, sino también de todas las personas que habían sido parte de su historia desde el principio. Don Ernesto ya no estaba allí para escuchar esas canciones, pero su legado estaba vivo en cada palabra que el público coreaba. En ese instante Jason entendió algo que nunca olvidaría. Los sueños más grandes muchas veces nacen en silencio, lejos de las luces y de los aplausos. Nacen en lugares humildes, en conversaciones sencillas, en personas que creen en ti cuando nadie más lo hace. Y así, lo que comenzó como un viejo cuaderno olvidado en un granero, terminó convirtiéndose en una historia que ahora pertenece a miles de personas. Porque cuando alguien cree en tus sueños antes que todos, esa fe puede cambiar una vida para siempre.